Bienvenidos a otro episodio más con expertos en ciberseguridad. Y bueno, hoy tenemos el placer de estar con Susan Ballestero, que la verdad es que tiene una gran carrera. Ahorita a través de la entrevista creo que vamos a ir como un poco conociendo su carrera en general. Y bueno, básicamente ella es de Costa Rica y ahora vive en Irlanda, así que ahorita nos va a contar un poco de cómo fue que llegó allí. Y también ha pasado por otras empresas bastante famosas como Intel, Microsoft, Workday. Y bueno, has hecho bastante cosas, así que ahorita nos cuentas un poco más, igual un poco más de tu especialidad. Y bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista primero. Seguramente hay muchas cosas que tienes que hacer y también creo que agendar como en diferentes horarios fue complejo, pero muchas gracias por estar aquí. Más bien, gracias a vos, Javier, por tomarme en cuenta y bueno, logramos buscar el tiempo correcto para que esto fuera posible. Así que, pues nada, aquí estamos listos con cafecito y todo para la charla. Listo, sí. De hecho, para la audiencia nos conocimos justamente en Dinamarca y fue bastante cool como conocer más latinos y ver qué están haciendo en otras partes del mundo. Y bueno, también había gente como de muchas empresas ya de alto prestigio. Y digo, sin duda, eres una persona de ese grupo que conocí que tiene muchos skills y una gran carrera. Y bueno, detrás de cámaras hablábamos un poco que la entrevista va orientada un poco más a compartir con nuevas generaciones, a lo mejor con personas que se quisieran mover a ciberseguridad, que quisieran salir al extranjero, a lo mejor, no sé, trabajar para una empresa tipo Intel, Microsoft, una empresa grande. Entonces tienes muchas de esas experiencias, así que creo que va a ser muy bueno para la audiencia. Y no sé si para comenzar quisieras contarnos un poco de cómo fueron tus inicios en ciberseguridad, cómo fue que supiste que te gustaba ciberseguridad o a partir de cuándo te diste cuenta desde niña, a lo mejor en películas, no lo sé. Bueno, actualmente, como dijiste, vivo en Irlanda, pero para mí el tema de seguridad empezó un tanto extraño. Yo creo que probablemente las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero a finales de los 90, 98, 99, yo tenía como 12 años, estaba muy en boga, ¿verdad? Los forums, conectarse y chatear en línea con gente de todo el mundo era el boom en esa época con todos los chats que habían. Yo no tenía internet en la casa, yo iba a no sé cómo le llaman en otros países, en Costa Rica se le llama cibercafé o un internet café. Entonces salía del colegio, me quedaba en el internet café y entre los tantos chats, te digo que hasta la fecha no sé, el clásico que hice clic, descargué cosas, instalé cosas, el dueño del internet café nunca se dio cuenta, no generé ninguna alerta y terminé en una red Toro y yo, ¿pero qué es esto? Y ya vi cosas que yo dije, ¡guau! ¿Qué es esto? Ya veo cosas hablando de virus, cosas más oscuras como lo que era y yo quedé como, oye, me asusté, no voy a mentir, me asusté, me salí, me fui, ¿verdad? Ya, pero ya quedé ahí con esa curiosidad, ya otra vez regresé y hice como lo mismo, ¿verdad? Que ya había hecho antes y ya empecé a ver que la gente hablaba como de virus, gente que se había logueado a la página de la NASA, que creo que tal vez en esa época loguearse en la página de la NASA era así como que un mega hackeo, ¿verdad? Y ya por ahí me llamó mucho la atención ese tema. No, te digo que en esa época pues yo no tenía internet en la casa, no tenía ni siquiera una computadora en la casa, entonces lo que utilizaba era mucho la biblioteca, ir a la biblioteca a buscar libros y los que somos de nuestra generación, de nuestra edad o probablemente mayores, ir a la biblioteca a buscar un libro era toda una odisea, básicamente. No había muchos temas en la parte de seguridad. Lo que también notaba mucho en esa época era que había revistas de informática que hablaban del tema, entonces si no las podía comprar, pues me quedaba ahí en la librería, en la tienda leyéndola, fingiendo que la iba a comprar realmente. Entonces así poco a poco fue como empecé. Ya después, en el 2001, tuve mi primera computadora, la intercambié en lugar de una fiesta de 15 años, yo dije, yo quiero una computadora, entonces, primer computador, un Pentium 3,
Aún lo tengo, ahí está guardadito el cajón. Ya con la computadora pues ya tenía más opciones, aún no tenía internet, pero a ver, creo que todos lo hicimos en algún momento, que infectamos la computadora de virus. Eso fue lo que me pasó. Llevé un disquete al cibercafé, lo llevé a la casa y se me infectó. No podía acceder a nada, habían secciones extrañas. Llegó el técnico y me dice, ay, tenés un ransomware. Y yo, oh, ok, bien, muy bien. El técnico creo que fue la primera persona y me explicó un poco más de todo, ¿verdad? Lo que había pasado, lo que yo había hecho. En esos años, oye, tener un antivirus en tu computadora personal era muy costoso, entonces, pues sí, el técnico instaló un antivirus, pero fue como tenés que buscar el key para que siga siendo gratis, ¿verdad? O sea, craquearlo, lo que los años. Y ahí creo que esos dos eventos, ¿verdad? Empezando como 12, 13 años y después cuando tuve la computadora, fue como algo que me hizo, wow, yo quiero estudiar esto. Pero te digo que esos años, pues yo seguí estudiando por mi cuenta, no había mucha información como ahora. Yo no tuve internet en la casa hasta en el 2009, 2010, que ya tenía yo un trabajo. Entonces dependía mucho de lo poco que había en internet, que en esos años no existía Google, era como Yahoo y otras variantes y los forums que estaban mucho. E igual seguía, ya entendía cómo llegar más rápido a los forums del dark web, entonces seguía aprendiendo de ahí. Probablemente no fue la mejor forma porque vi cosas que hasta la fecha preferiría no haber visto, ¿verdad? Pero así fue como fui aprendiendo en el mundo de seguridad. Ya después, bueno, el colegio, empecé a trabajar con Intel y tenía muy en claro que quería estar en la parte de seguridad informática, pero no sabía cómo llegar ahí. O sea, básicamente no tenía muy claro eso, pero sí tenía claro que ocupaba un grado universitario. Busco, ya empiezo la carrera de ingeniería en sistemas, pero en esa época pues las carreras de ingeniería en sistemas tenían un brochazo de todo lo que es sistemas, ¿verdad? De datos, riesgos, proyectos, pero seguridad aún no estaba incluido. Entonces yo de mi parte seguía estudiando, o sea, te cuento que desde 15 años y ya estaba como en los 20, 20 y algo y todavía seguía yo estudiando por mi cuenta lo que era seguridad, investigando, entendiendo. Y tampoco era como que en esa época había mucha información, era muy poco realmente. No tenía contactos que me dijeran qué puedes hacer. Entonces iba mucho a lo que yo veía en los foros, a lo que podía aprender. Los foros en esa época, pues si sabías llegar al foro correcto, aprendías bastante, pero como te digo, había de todo, cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? El conocimiento lo podías usar de cualquier foro. Y bueno, así fue como realmente empecé desde la infancia, pero la curiosidad fue lo que creo que me llevó, la curiosidad y el susto creo que fue lo que me fue guiando en esa área. Oh, qué interesante, creo que, bueno, probablemente mucha gente ha tenido esas experiencias y no creo que la mayoría se haya interesado, especialmente por el malware, que creo que es ahora algo que haces bastante. Y bueno, vi más o menos que uno de tus primeros trabajos, por así decirlo, fue con Intel. ¿Cómo fue la parte de ir de la universidad a Intel? Creo que muchas personas creen que no son capaces de ir a una gran empresa, incluso no se atreven a aplicar. ¿Cómo fue tu experiencia en este sentido? ¿Tuviste algún intern previamente para, yo qué sé, tener contacto? ¿Aplicaste directamente? ¿Cómo fue? Eso fue interesante. Yo antes de estar en Intel, empecé en el call center, ocupaba practicar inglés, ¿verdad? Entonces el call center fue la mejor entrada para practicar inglés, pero de nuevo te digo, ya yo sabía que quería estar en seguridad y el call center pues no me daba esa experiencia. Y ahí conocí a una persona y me dijo, aplica con esta empresa que era una contratista. Yo ni sabía que la contratista era con Intel, te digo. Me hacen, ellos tienen Service Desk y yo, ok, genial. En esa época estaba estudiando Cisco, aún ni siquiera estaba en la universidad porque estaba ahorrando para ir a la universidad. O sea, en esa época del call center yo tenía 2 trabajos. Estaba lunes a viernes en uno y cubría otro fin de semana para poder ahorrar para ir a la universidad en algún momento.
Mm. Entonces, cuando ya hago esa entrevista para el Service Desk, yo honestamente no sabía. Sé que la empresa en ese momento se llamaba Micra Consulting en Costa Rica, creo que ahora cambiaron el nombre. Y hasta la fecha les agradezco que me hayan contratado. Ya pasó las entrevistas del Service Desk y me dicen, ay, tenés que empezar tal día en el edificio de Intel. Yo me quedé, a ver, era un sueño mío de infancia trabajar en Intel. En el año 95, que Intel llega a Costa Rica, yo decía, oh, yo quiero trabajar en Intel. Y claro, es como el sueño hecho realidad. Y mira, no me la creía hasta que estuve ahí, ¿verdad? Yo dije, oh, ya estoy en Intel. Con contratista, pero estoy en Intel. Ya con el tiempo, Intel da oportunidades para que apliques y seas un empleado interno totalmente. Y te digo que aún ya estando ahí, ya conociendo todo, aún tenía mis dudas, ¿verdad? Ese sabotaje que uno se hace uno mismo. Y hasta la fecha lo recuerdo que un manager me dijo, Su, ya estás aquí, ya tenés un no ganado, aplica, puede ser un sí. Y voy a decir que es una idea que mantengo con muchas cosas. Ya tengo un no ganado, voy a tratar, y si se da un sí, genial, no pasa nada. Y si no se da, pues también no pasa nada. Y bueno, ya cuando logré entrar directamente con el Service Desk de Intel, pues se abrieron más oportunidades, porque realmente cuando estás con contratistas estás muy restringido al acceso que tienes, ¿verdad? No tienes tanto oportunidades de crecimiento también, sobre todo si querías continuar con Intel. Pero ya el hecho de estar en el Service Desk, pues me daba más acceso, hablar mejor con otros equipos, y también, bueno, empezar a estudiar en la universidad. Y bueno, no, creo que son muy pocas las personas en Costa Rica que pueden solo estudiar en la universidad y después trabajar. La mayoría, me atrevería a decir que casi toda Latinoamérica es así, estamos trabajando y estudiando al mismo tiempo. Entonces, esta experiencia que se da en el Service Desk, que es muy básica, conocer cómo funciona la memoria RAM, dónde se guardan los archivos del cache, dónde se guardan los PF files, cositas de estas que después cuando estás analizando malware tienes que entenderla, las conoces en el Service Desk. Remover aplicaciones, qué es un PGP encryption, todas estas cosas las veía yo en el Service Desk. Y claro, yo llegaba a la universidad y tal vez ya veíamos después temas de bases de datos, pero yo ya lo había visto eso en el Service Desk hace 2-3 años. Entonces, para mí fue muy valioso. Pues sí, extendió mi carrera universitaria muchos años, me tomó bastantes años completarla, pero ese, voy a decir, side by side de knowledge y experience al mismo tiempo, me ayudó un montón. Pero aún igual tenía la idea de que quiero estar en seguridad, aún ya estando ahí. Pero así fue como empecé en Intel en el Service Desk. Entonces, creo que algo clave en ese momento cuando decidí hacer el cambio del call center a algo del Service Desk fue tener esa idea clara para no buscar otro trabajo similar al de call center que se daba mucho en esos años en Costa Rica, y hablar con las personas indicadas, comentarle a alguien, mira, yo quiero estar en un Service Desk. Y así fue como llegué con la persona que me refirió a esa opción. El networking es súper importante. En cosas tan sencillas como las reuniones de trabajo en la misma empresa te pueden ayudar en un futuro, que fue lo que pasó en mi caso. Creo que pasaste muchas cosas que te decía, no creo que muchas personas tomen el riesgo o tomen como decisiones de ese estilo. Y creo que, digo, te fuiste a un área donde terminaste, por ejemplo, haciendo respuesta a incidentes, en donde creo que siempre hay como un mundo de cosas que tienes que aprender. Y bueno, ahorita nos cuentas tu experiencia en Intel y suena todo muy bonito, pero ¿cuáles fueron los mayores retos que tuviste a lo mejor cuando iniciaste? A lo mejor moverte de Service Desk a ya Intel. ¿Tuviste como retos, yo qué sé, de aprendizaje, de manejo, de comunicación con la gente o yo qué sé, cosas de ese estilo? Sí, al inicio realmente tenía mucho miedo con la parte del idioma. A ver, que era muy diferente estar en un call center donde tengo un script y digo lo mismo todos los días. Allá
un service desk donde tengo que tomar la llamada y te digo que en veces al inicio eran usuarios que estaban en Asia y yo no les entendía y yo ya entraba en modo pánico, en modo no hablo inglés, ¿qué es esto? Ya pedí ayuda a los compañeros y me decían, no, es normal, es que no tienes el oído listo para ese tono. Pero honestamente, y cualquiera que esté aprendiendo un nuevo idioma, eso pasa. No se bajoneen porque no entiendes, eso va a pasar y es práctica. Creo que en su momento me hubiese gustado saber eso, pero afortunadamente tenía compañeros que me ayudaban mucho en ese aspecto. También el aspecto cultural, ya estando en Intel trabajaba con diferentes nacionalidades, no solo era Estados Unidos, estaban los irlandeses, la gente de Israel, fuera con los que más trabajábamos, Egipto también, si no me equivoco, también los diferentes tipos de perfiles, tenías a la gente de manufactura, a un ingeniero de seguridad en ese momento, ¿verdad? Un ingeniero de networking, a otro analista de seguridad, digo, de service desk, o managers. Entonces la población era muy amplia y había que saber cómo comunicarse con ellos. Creo que uno de varios service desk que estuve ahí interno en Intel, hubo uno que era de networking, era como que el más, voy a decir como el más avanzado porque se veía toda la parte de networking del wireless, la conexión del VPN, entre otro montón de variantes más. Recuerdo que, bueno, yo en esa época estaba estudiando Cisco y me manda mi manager a una reunión, me dice, ocupamos un experto en tal reunión, ocupo que vayas. Yo dije, pero es que yo no soy experta en redes, llevaba como la segunda clase en Cisco. Y yo, voy. Llego a la reunión, empiezan a hablar, mira, honestamente te digo que me estaban hablando en cosas que yo no entendía, yo aquí poniendo atención. Que el VPN, que había que actualizar el firmware, que eso se iba a caer, que había que hacer un cambio del dispositivo en caliente, y yo acá como, ¿qué me estás hablando? Y de repente solo escucho al ingeniero que dice, bueno, ¿y qué opina el service desk de esto? Me quedé muda, yo dije, no sé qué decir. Y yo le dije, realmente, porque eso no era el scope que me habían dicho para lo que yo iba. A lo que me han comunicado era, solo ocupas traer las actualizaciones, no tienes que dar ninguna opinión. Yo, ¿qué? Solo es como tomar meeting minutes. Y bueno, le dije al ingeniero de ese lado, yo honestamente no tenía previsto que el service desk tenía que dar su punto de vista en este cambio de dispositivos. Y bueno, el ingeniero me ha dicho que cómo es posible, bueno, me humilló en la llamada básicamente, que si yo conocía el modelo OSI, y yo le dije, la verdad es que no lo conozco, no lo conozco. Y bueno, me ha humillado y yo me quedé así como regañada, ¿verdad? Me dice, bueno, espero que la próxima reunión tenga un poco de conocimiento que es el modelo OSI. Yo dije, ok, está bien. Ya le explico al manager, y el manager me dice, no, pero es que esa no era la idea era solo tomar notas. Le digo yo, bueno, la tuya era esa la idea, pero la del ingeniero no, en teoría yo tenía que saber. Te digo que la siguiente reunión era en una semana y me he estudiado en una semana el modelo OSI, entender todas las capas, todo lo que van cada una. Y dije yo, me acuerdo que fui al departamento de redes y les pregunté cómo ocupo entender esto. Entonces ya me explicaron todo y ya la siguiente reunión, pues ya yo sabía que era el modelo OSI, ¿verdad? Y efectivamente el ingeniero llega y me pregunta y ya yo le digo que ya sé. Y ya me preguntó otras cosas y bueno, entre la poca experiencia que tenía en su momento, le pregunto que si realmente para hacer ese cambio de los dispositivos en caliente, que era el cambio del VPN, si los usuarios al moverlos a un dispositivo nuevo, se les iba a caer la conexión o qué iba a pasar. Entonces ya me dice, no, lo más probable es que se cambien automáticamente al backup, pero el backup también ocupa cambio, entonces tiene que ser un cambio muy rápido. Y yo dije, ya, sobreviví en la reunión. Pero después de eso, pues el ingeniero se disculpó en esa llamada, lo que yo aprecié bastante, ¿verdad? Después de humillarte en una llamada, que se disculpara. Y te digo que hasta la fecha es alguien que todavía estoy en contacto. Todavía tenemos contacto ahí en LinkedIn. Pero creo que fue de los momentos más difíciles porque estaba empezando en el service desk, estaba empezando a estudiar Cisco, que también era algo totalmente nuevo,
y no tenía ni idea cómo manejar una reunión de ese tipo. O sea, yo me quedé como que, ¿qué hago? No, realmente no sé. Y lo único que pensé fue, mejor soy honesta a estar fingiendo que sé cuando en realidad no sé. Eso fue mi mentalidad en el momento. Eh, Fue de las situaciones más complejas. Creo que la manejé bastante bien en su momento. Y bueno, hasta la fecha todavía me sé el modelo óseo, entonces lo aprendí bastante bien, pero, pero sí fue, te digo que impactante, porque llegas a una reunión que no tienes ningún conocimiento, probablemente hubo una falta de comunicación de lo que se esperaba del service desk, eh, y bueno, por lo menos en su momento yo sí le había comunicado a mi jefe que yo no era experta en el tema. Entonces creo que haber dejado eso muy en claro setió la expectativa, pero bueno, mi manager lo sabía, pero el ingeniero claramente no. Eh, ya después de eso, pues sí tuve la opción de con ese ingeniero aprender un montón más de redes, él se tomó el tiempo de explicarme más cosas, entonces eso es el valor agregado que tomo, pero en su momento te digo que muy mal, además, que te humillen en una llamada cuando realmente no tienes idea. Creo que tal vez el manejo en ese momento del ingeniero no fue el mejor, pero quiero pensar que no estaba en su mejor momento, que no había tomado café, no sé, muchas cosas pueden pasar para que de repente te enojes con alguien. Quiero pensar que fue un evento que pasó y listo, pero como te digo, después de eso, él se disculpó, lo cual fue, fue muy bueno que lo hiciera, sobre todo en una reunión con tantas personas. Eh, y hasta la fecha sigo en contacto con él y en su momento en Intel me ayudó bastante. Ya después cuando me moví a Security, él también estaba en Security porque era de redes, entonces tuve que seguir en contacto con él, pero ya lo conocía de hace tanto tiempo que la relación era bastante amena. Ya. Y por ejemplo, bueno, ahorita mencionas muchas cosas que te ayudaron para crecer, digamos, en la parte empresarial y cómo has manejado algunos problemas, pero por ejemplo las bases o para la gente que ahorita está en la universidad y que en algún momento se va a enfrentar a los mismos retos, ¿qué cosas ahora ya después de varios años, qué cosas crees que hubieras estudiado más o hubieras intentado aprender o haber practicado más durante la universidad previo a la parte empresarial? Digo, ahorita ya lo ves desde otra perspectiva, pero hay gente que ahorita a lo mejor lo ve igual que nosotros cuando íbamos a la universidad, como que no pasa nada mientras pase y el maestro como más sencillo o donde no me exijan tanto, yo qué sé. ¿Qué cosas de la universidad crees que te hubieran servido eh, para este tipo de problemas que tuviste inicialmente al moverte a la parte ya empresarial? ¿Cuáles crees que son estos puntos? Creo que en su momento, bueno, aún en esa época no estaba en la universidad cuando empezaba en el Service Desk, pero si hubiese sido el caso, esa parte de redes es muy importante, la parte de bases de datos, que en ocasiones tal vez es como que, ay, solo voy a hacer una base de datos sencilla para pasar el curso, pero es bueno plantearse cuáles pueden ser los retos en la vida real al, al hacer estos trabajos, que los trabajos universitarios, te digo, es lo más cercano a lo que tal vez te vas a enfrentar cuando ya estés en el mundo empresarial, porque tenés que trabajar con personas que tienen valores diferentes al tuyo, personalidades diferentes, y a diferencia de la universidad, que si alguien no trabaja en el grupo lo puedes remover, pues en una empresa no, tienes que trabajar con esa persona que no te agrada. Me hubiese gustado más ver en la universidad la parte de lo que llamamos soft skills, porque creo que el área de ingeniería es muy técnica. Sí, te enseñan partes de proyectos y cómo manejar proyectos, pero no te enseñan cómo lidiar con situaciones complejas, cómo influenciar con otros equipos. Entonces creo que en ese momento, no sé actualmente cómo están las carreras diseñadas, pero si es la posibilidad que puedes aprender esas cosas, te da un valor muy agregado.
los laboratorios, las materias que son súper técnicas, aprovecharlas al máximo, realmente, aprovecharlas al máximo, preguntarle todo lo que puedas al profesor, no solo hacer el curso por pasarlo, realmente tomarte tu tiempo, investigar qué es esa tecnología, qué empresas las utilizan, es realmente activa en este momento, porque creo que también pasa mucho que tal vez en las universidades, estoy solo diciendo, no sé si está pasando, tal vez aún enseñen, estoy diciendo Pascal, C++, pero tal vez ahorita estamos en Rust y en Golang, entonces es como que, ok, estoy aprendiendo la base, pero ¿cómo esto me llega hasta acá? Entonces, estar viendo también cuáles son las últimas tecnologías que tal vez te enseñen en la universidad. Si ese es el caso, genial, pero si no es el caso, investigar un poco más en tu tiempo libre qué es lo último en esas tecnologías y qué necesitas para aprender eso. Eso es lo que yo me hubiese gustado en su momento tener disponible cuando empecé a trabajar como en el Service Desk. Que te digo, yo en ese momento algo tan básico como modelo OSI no lo sabía. Incluso si hubiese estado en la universidad, creo que eso lo hubiese visto como ya casi a final de carrera, porque los cursos de redes eran bastante avanzados y ya tenías que haber pasado por todas las programaciones y todos los cursos de bases de datos. Entonces, no era algo que hubiese aprendido al inicio de la carrera, pero sí me hubiese gustado tener esas opciones cuando empezaba. Ya, y bueno, creo que ahorita te centraste un poco en el estudiante, que fue básicamente la pregunta, pero en la audiencia también sé que hay profesores. ¿Qué le recomendarías a estos profesores? A lo mejor los de liderazgo no nos están viendo, ni los que te dan materias de soft skill, pero probablemente nos ven los de ingeniería. Pero por ejemplo a los profesores a lo mejor de liderazgo, un poco más como de la parte social, ¿qué crees que sería importante o qué te hubiera gustado que un profesor te enseñara y que aprendiste en la empresa? A lo mejor a comunicarle a alguien algo sin que lo sienta un regaño, una obligación, y a lo mejor motivarlo, usar las palabras correctas, porque siento que a veces, al menos en mi caso, creo que materias como liderazgo, cosas de ese estilo, de pronto te dejan investigar los tipos de líderes y cosas de ese estilo, que a lo mejor sí es bueno, pero creo que hay cosas más importantes para cuando salgas al mundo laboral. En tu opinión, ¿qué son estas cosas que ya has aprendido y que crees que hubieras querido que un profesor te las enseñara? En mi caso, me parece que entender uno mismo como persona qué clase de líder puede ser uno. Que, digamos, soy de las personas que me gusta que todo sea súper planeado o me gusta motivar a mis compañeros, entender qué es lo que te gusta, cómo te ves como líder y ver como qué parte tengo como debilidad. Digamos que tal vez tu debilidad sea lidiar con conflictos, cómo lidias con conflictos, aprender eso. Entonces creo que sí, en veces la teoría del liderazgo es muy bonita, o sea, te digo, es muy bonita, en papel todo funciona en papel, pero ya cuando lo pones en práctica, hay situaciones, conflictos que es muy difícil de resolver, más si le agregas otro idioma, otra cultura, o sea, ya son más filtros que no lo hacen sencillo. Entonces, creo que tal vez no solo ver la teoría, sino traer casos de la vida real y analizarlo. Tenemos este caso. ¿Qué creen que se hubiese hecho diferente en este caso? Tal vez una especie de lo que se llama ahora en las empresas un tabletop, ¿verdad? Un ejercicio de prueba, pero hacer eso también en las universidades ayuda un montón. Hacer juegos de roles, no sé, vos sos el manager, vos sos el analista o el ingeniero y está pasando esta situación, ¿cómo la manejarías? Hacer ese tipo de pruebas y darles tips en este tipo de conflictos, lo mejor es manejar esto. O algo tan sencillo como un proyecto que se te salió del tiempo, ¿cómo convences a un grupo de ingenieros que comúnmente los ingenieros no les interesa el proyecto, ellos lo que quieren es completarlo? ¿Cómo les dices el valor agregado que esto va a tener al final para que te ayude? Porque si sos un líder de proyectos, estoy tomando el ejemplo más básico, y los ingenieros no quieren colaborar contigo,
las probabilidades de que el proyecto se termine en el tiempo indicado no van a ser las mejores. Entonces, ese tipo de relaciones, cómo cultivar relaciones buenas con el equipo, son cosas que yo creo que en los cursos se debería dar más, ser un poco más práctico, traer casos de la vida real y ponerlos en práctica, no solo dejarlo en la teoría, porque la teoría es muy bonita, pero cuando no la pones en práctica, y te digo que en ocasiones también en práctica es difícil. El tema de influenciar, cómo influencias un equipo para que realmente se llegue a una meta concreta, es complejo. Entonces, tomar esos casos de la vida real y ponerlos en una sala y ver qué todo el mundo opina y también tener esa parte de que ninguna respuesta es mala, porque me parece que muchas veces en las universidades la gente no responde por miedo a que, estoy dando una respuesta incorrecta, me va a poner una nota menor si que respondo incorrectamente. Entonces muchas veces uno mismo como estudiante se frena a responder algo porque el profesor me va a poner una calificación mala. Entonces tal vez también quitar esa mentalidad de que es solo un ejercicio, no hay respuesta mala ni buena y que todos están aprendiendo. Creo que sería como la mejor forma de que se tenga esa experiencia antes de que llegues al ambiente empresarial. Ya, y bueno, quizá creo que hay un tercer tipo de audiencia, que son aquellos que se están moviendo a ciberseguridad. A lo mejor tienen otro perfil, o a lo mejor sí están en IT, pero no meramente ciberseguridad. Y probablemente en la carrera no estudiaron sistemas, no estudiaron como las bases de computación. Tomando como caso tu carrera, que a lo mejor ahorita estás muy enfocada en análisis de malware, ¿cuáles son esas áreas que les recomendarías que estudien primero? Y a lo mejor puntualmente qué temas, ¿no? Por ejemplo, hablabas de bases de datos, a lo mejor de sistemas operativos. ¿Qué cosas crees que en tu día a día te sirven más y que alguien que no tiene una formación y que no va a ir a una universidad 4 años y aprender como muchas cosas, qué cosas son las que probablemente, quitando la basura, lo que tú dices, es sin duda estudia, yo que sé, ensamblador o lo que sea? ¿Qué recomendación darías a este tipo de perfil? Bueno, depende de en qué área de seguridad quiera estar, ¿verdad? Porque el ecosistema de seguridad es inmenso, entonces creo que empezando por ahí es como investigar un poco en dónde de seguridad quiero ir. Ahora, si quieres estar en la parte técnica, que es donde estoy yo, entender los sistemas operativos. Si es posible, yo sé que en ocasiones no lo es, tener máquinas virtuales con Linux y Windows para jugar con el sistema operativo, entender cómo funciona, eso es clave. Entender cómo funciona, dónde se instalan los programas, dónde deja los archivitos, todo este tipo de detalles de cómo funciona el sistema operativo es muy importante. Cómo funciona una red, conceptos básicos de red, lo que he pasado mencionando el modelo, sí. Eso es básico, te va a ayudar a entender los puertos, los diferentes tipos de puertos, para qué son, para qué sirven. Y la base de seguridad, yo digo que entender los conocimientos básicos, qué es un virus, qué es un troyano, todas estas definiciones son lo que yo diría que es una muy buena base para que ya logres moverte. Y bueno, actualmente con todas las nuevas tecnologías no voy a dejar de lado el cloud y la parte del AI que está en boga ahorita. El cloud es inmenso, entonces de nuevo las bases del cloud no van a cambiar en ninguno de los proveedores de servicio. Ya si decides enfocarte en uno de ellos, enhorabuena, pero tener la base del cloud sería genial. No voy a dar ningún vendor ni nada de eso por específico, pero afortunadamente ahora hay mucho material en línea en YouTube, ni siquiera hay que pagar, o sea, puedes ir a YouTube y encontrar bastante material para cualquiera de estas cosas. Y si sos más curioso y puedes armar tu propia computadora, tu propio desktop, mucho mejor, porque cuando estás armando tu propia computadora, tenés que investigar qué procesador quieres, por qué quiero este procesador, cuánta memoria necesito con este procesador,
Si quieres una tarjeta de video, ¿qué tarjeta de video quiero? Entonces, todos esos detallitos que son muy básicos, te digo que a la fecha, como analista de seguridad, todo eso te funciona, porque son bases y son patrones que vas creando en tu mente y te va a funcionar en una investigación para hacer diferentes tipos de análisis. Entonces, son las bases que yo esperaría que actualmente se enseñen en la universidad, pero si no está la oportunidad de ir a la universidad, pues investigarlas por su propia cuenta es lo que yo recomendaría. Ya, sí, muchas gracias por compartir. Creo que hay mucha gente que va a agradecer estos consejos. Y bueno, quizá moviéndonos un poco otra vez a la parte de carrera, creo que otra experiencia que es muy buena y que quizá muchos quisieran conocer es cómo fue que llegaste a Microsoft, cuál fue tu expectativa, qué tanto creciste, yo qué sé, todo lo que quieras compartir sobre estas empresas. Creo que la mayoría tiene interés en este tipo de empresas. Bueno, con Microsoft yo ya estaba en Europa cuando empecé a trabajar con ellos. No puedo compartir mucho de los datos por el tema del Disclosure Agreement, pero en su momento me parece que en ocasiones nos saboteamos mucho nosotros mismos, vemos una de estas empresas y es como que, ¡buah! Yo no puedo estar ahí. No has ni siquiera aplicado y ya estás diciendo que no. Entonces creo que lo primero que yo le digo a todo el mundo, aplique las veces que sea necesario. En algún momento vas a quedar. Yo había aplicado con Microsoft y creo que hasta con Google había aplicado hace mucho tiempo, 2016 probablemente, había ido a DEFCON y había aplicado y no pasó nada. Con Google me llamaron, la entrevista fue dificilísima, también creo que me dio mucho miedo y me saboteé a mí misma. Y con Microsoft nunca me llamaron. Ya estando aquí en Europa, se da la oportunidad de moverme a Microsoft Estados Unidos. Lastimosamente, por cuestiones del tema de la visa, no se dio a Estados Unidos y terminé en Reino Unido. El plan era que tenía que estar ahí un año. En la época que yo estuve con ellos, yo lo que hacía era Data Analytics y Threat Hunting, pero te digo que también creaba alertas, revisaba incidentes. A ver, el queue de casos que Microsoft tenía era altísimo, era muy alto. Pero en mi caso lo que ayudó para estar ahí fue esa curiosidad. Durante la entrevista yo les llamaba mucho la atención qué hacía yo en mi tiempo libre y lo que yo les decía, bueno, descargo malware para jugar. O sea, sé que para mucha gente eso suena extraño, para mí me encanta ver un malware ahí haciendo destrozos en la máquina virtual. No todos funcionan en una máquina virtual, entonces en esa época también tenía una desktop y la pobre desktop a cada rato la tenía que formatear cada vez que corría un malware y si no hacía lo que yo esperaba, va de nuevo. Entonces te iban preguntando mucho como qué más hacías en tu tiempo libre. Entonces ya les comentaba lo que hacía. Me gusta mucho leer, paso leyendo mucho artículos de Threat Intelligence. Como comenté al inicio, por error del internet o por hacer clic donde no era, terminé en redes oscuras, en el dark web. Entonces hasta la fecha lo sigo haciendo para buscar inteligencia. Entonces todo eso le llamaba la atención. Me parece que aparte de la experiencia laboral que ya tenía, esa curiosidad que tenía de hacerlo con mi tiempo libre y también que realmente me gustaba. O sea, no solo lo estaba diciendo como lo hago por un compromiso, sino que realmente te apasiona el tema. Entonces creo que esa es una gran diferencia. Cuando algo te apasiona realmente, lo puedes expresar fácilmente en una entrevista y para ellos les llamó mucho la atención. Pero para cualquiera que quiera aplicar en una de estas empresas, el consejo es fácil, aplique, prepárese lo mejor posible, tener conocimiento de las herramientas que ellos usan. Ellos sí me preguntaron mucho de las herramientas de Azure en ese momento. Yo fui muy honesta, yo les dije, conozco esto del Azure, las herramientas ya internas que ustedes tienen, realmente no he estado expuesta a ellas, pero no tengo problema con aprenderlas. Y te digo que en ese lapso, mientras me daban una respuesta, yo estaba buscando en la casa como qué es un Custom, cómo hago esto, qué es un Cosmos, que es la base de datos más grande para toda la parte del cloud de Azure.
Y ya estando ahí fue bastante challenging el estar ahí, aprendí un montón. En esa época, a ver, ahorita creo que probablemente mucha gente conoce la herramienta de Sentinel que tiene Microsoft. En esa época se estaba desarrollando apenas. Yo me recuerdo que el equipo de Incident Response que yo estaba, bueno, que era, como te digo, hacemos un poquito de todo, threat hunting, data analytics, también hacía forense, usábamos el Custo, pero no lo usábamos como hasta ahora en el cloud. Teníamos que utilizarlo con la aplicación, entrar a las diferentes tablas. Era bastante manual en ese momento porque estaba muy empezando, pero ese conocimiento, lo que te decía, las bases de datos, entender cómo funcionaba, que yo ocupaba tener la llave de esa base de datos para poder acceder a los datos, ayudaba bastante. Utilizaban mucho, eso va a ser siempre, para mí siempre fue muy challenging, perdón la palabra en inglés, no la sé en español en este momento. Cuando estaba en otra empresa utilizaban Python, llego a Microsoft es PowerShell, me paso de empresas de nuevo Python, entonces tienes que estar muy atento a las tecnologías, a saber los diferentes, cómo hacer scripts en diferentes lenguajes, para bien o para mal, depende del punto de vista de cada persona. Entonces, de la empresa que estaba antes, que era Python, ahora es PowerShell, pues bueno, cambio ahí un poco. Se creaban bastantes scripts de PowerShell para poder obtener los datos de las diferentes instancias del cloud, y el análisis era a puro script de PowerShell, era bastante manual y tomaba bastante tiempo, pero mira, aprendí un montón, aprendí bastante cómo funciona el cloud. De esa época fue el primer cloud que tuve acceso, y aprendí on the go, básicamente. Entonces, fue bastante lo que aprendí. Y hasta la fecha es conocimiento que me funciona en la empresa que estoy actualmente. Ya, y bueno, comentabas un poco de que esta oportunidad fue en Reino Unido. Quizá para movernos un poco, ¿cómo has salido de Costa Rica? ¿Cuál fue el primer país al que te mudaste a trabajar y cómo fue que has llegado ahora hasta Irlanda? ¿Qué cosas se han, digamos, puesto en tu camino? A lo mejor buenas oportunidades, mejores salarios, ¿qué problemas has tenido? A lo mejor la distancia con tu familia, comunicación con amigos, yo que sé, adaptarte a una nueva cultura y costumbres y demás. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta experiencia? Sí, mira, es muy interesante como todo se fue dando. Yo cuando estaba en Intel, es que no recuerdo los años, realmente se me confunden, perdón. 2016, 2017, ya tenía la idea que yo veía que había mucho trabajo en Estados Unidos de seguridad, y yo decía, oye, podría estar en Estados Unidos trabajando y puedo visitar los diferentes estados, ¿verdad? La parte de viajar y seguridad sonaba muy lindo en mi mente. Mucha ignorancia de mi parte, no tenía idea que había trabajo fuera de Estados Unidos, y probablemente mucha gente se va a reír, yo no tenía esa idea. Empiezo ahí a ver y veo que, bueno, me acuerdo que vi unos puestos en su momento con Nestlé en España, y no apliqué porque me dio miedo, esa es la realidad. Bueno, fui a unas conferencias, fui a DEFCON, construí mucho networking, y llega el momento que decido con Intel, ya termina mi tiempo de trabajo ahí, pero ya yo no quería seguir trabajando en esa área en Costa Rica. A ver, donde yo vivo en Costa Rica me quedaba como 1 hora o 2 horas hasta llegar a trabajar a la otra provincia. Yo ya no quería eso, ya estaba muy cansada de ese commute tan largo. No habían tantas opciones en la parte de empleos de Incident Response o Malware Analysis, que era lo que yo quería crecer. Entonces empecé a buscar, y te digo que al inicio busqué con muchas empresas. Me habían dicho algunos contactos que había conocido en FIRST cuando fui la primera vez. Me han dicho, oye, Irlanda es el hub central de Europa para puestos técnicos. Y empecé a buscar en Irlanda y en otras partes de Europa también, pero
no se daba nada, con LinkedIn no salía nada, te soy muy honesta. Ujú. Hubo algunas empresas que sí me llamaron y apenas veían que ocupaban la visa, pues ya no seguía el proceso. En esos años estaba muy activo Twitter, entonces me acuerdo que estuve posteando que estaba buscando empleos, opciones fuera del país. Y bueno, una contratista en Irlanda me encontró en Twitter. Así fue como encontré el primer empleo, gracias a Twitter, no fue en LinkedIn, fue gracias a Twitter. Ujú. La comunidad de seguridad en ese momento, mucha gente me apoyó para buscar. Entonces, llegué acá con una empresa llamada Integrity 360. La parte al inicio, que tal vez es un consejo que cualquiera que quiera buscar trabajo fuera, hay muchas páginas, después te las puedo dar y las puedes poner en tu canal de YouTube, donde Claro. comparas el estilo de vida, ¿verdad? De Ujú. este salario que me están ofreciendo, realmente voy a sobrevivir con este salario comparándolo con el estilo de vida de Costa Rica. Hubo mucha gente, en su momento tenía amistades de Amazon, del Incident Response de Amazon, que me ayudaron un montón, que estaban ya en Irlanda y me ayudaron como ocupas este salario mínimo para estar acá. Bueno, pasé el proceso de entrevistas con la contratista, ya llegó acá a Irlanda, eso fue en el 2018, pero principalmente mi motivación fue que yo quería crecer en el área, yo quería seguir más en la parte de malware, en la parte de incident response, threat hunting, pero en su momento en Costa Rica esas opciones no estaban. Y lo que se daba mucho, me parece, por lo que recuerdo, era la parte de red teaming, offensive security. Yo la entiendo, es bonita, pero mi amor está en la parte del blue team. Es que cambia tanto, hay tanto cambio todos los días que esos pequeños fueguitos que ocurren, a mí me encanta. Entonces, dije yo, esa es la parte que me gusta, es la parte que me llama la atención. Quiero seguir ahí. Y ya estando acá, pues bueno, ese primer empleo, de todo pasó en ese primer empleo. No negocié el salario correcto. Para ser muy honesta, si me enfermaba ya no tenía dinero para transporte público y sucedió. Entonces me sucedió que tenía que caminar tal vez 40 minutos para llegar al lugar de empleo porque ya no tenía el dinero, ya no me daba el salario. No podía cambiar de empleo en ese momento por el tema de la visa de trabajo. Me parece que para poder obtener otro patrocinador tenía que salir del país y regresar, algo así. Entonces, para esa época fue cuando Microsoft me contactó, que hice todo el proceso y brinco a Microsoft. Entonces, en un año te digo que no solo emigré de Costa Rica a Irlanda, sino que Irlanda a Reino Unido. Yo lo tomo como broma que, oye, 3 países viviendo en un año, el máximo récord, yo creo. Pero creo que cualquiera que haya hecho un relocation sabe lo cansado que es eso. Es muy, muy agotador el proceso. El tema de la cultura, acoplarse a la cultura, es totalmente diferente, muy diferente. Por ejemplo, acá en Irlanda hay que tener mucho cuidado como decir las cosas porque ellos no son de confrontación. No, ellos no les gusta confrontar, no les gusta el conflicto. Entonces tienes que buscar la manera correcta de comunicarles algo. Con Reino Unido es muy parecido. La diferencia es que está el ego británico. Ellos creen que lo saben todo, aunque no lo sepan, no lo van a admitir. Entonces hay que tener también ahí un poquito de detalle de cómo compartir tu información para que no lo tomen personal. Porque ya si lo toman personal, no avanzas. No me pasó a mí, pero sí lo vi con otros compañeros de otras tanto en otras empresas que estuve, con Workday también, que hay que tener ese cuidado, el cómo comunicarse. Pero bueno, acá está mucho la cultura de que después de las horas laborales se van a tomar algo al pub. Yo realmente, te soy muy honesta, lo aprendí cuando estaba en Intel, que una reunión del trabajo con compañeros de trabajo en horas no laborales sigue siendo trabajo. Entonces,
Soy muy cuidadosa porque en ocasiones la gente puede decir cosas que no deberían, entonces esto es mi punto de vista, cada quien lo ve diferente, pero sí creo que estas reuniones de compañeros de trabajo, fuera del trabajo, hay que ser muy cuidadoso lo que se dice porque puede ocasionar problemas luego. Pero esa es mucho la cultura de acá, muy diferente tal vez en Costa Rica, imagino que el resto de Latinoamérica, que es muy sencillo encontrar amigos, o sea, te vas a un concierto y te conoces a una persona que te agradó y ya son amigos y seguís en contacto con esa persona. Acá no se da tanto. Acá, por lo menos con los británicos no tuve tanta esa experiencia, con el irlandés sí porque tengo más años acá, pero ellos son muy amenos, te saludan, te ayudan en la calle si ocupas algo, pero para integrarte es bastante complicado. Para integrarte en la sociedad con ellos, lo mejor es, si tienes algún hobby que te guste ir a hacer escalada o caminata de montaña, integrarte a uno de esos grupos y así vas a poder conocer gente irlandés que también te apoye, que tengan algo en común, pero no sucede tan fácil tal vez como en Latinoamérica. Entonces esas son pequeñas cosas que he notado y como te digo, en el ambiente corporativo manejar los conflictos, las conversaciones que generan conflicto, hay que tener, no sé cómo lo llaman en otros lugares, pero tener su tacto, su forma para que no lo vean negativo, porque lo que es confrontación ellos lo evitan al 100%. No sé si sea el caso del resto de Europa, pero al menos con Irlanda y Reino Unido sí es bastante similar. Y bueno, entonces estabas en Costa Rica, te fuiste a Irlanda, te fuiste a Reino Unido y regresaste a Irlanda. ¿Cómo fue ese último regreso? Pues mira, lastimosamente con Microsoft se dio mucho tema de discriminación racial, que no creo que la gente hable mucho de esto abiertamente, lo menciono porque pasa. Así como comparto las cosas buenas, creo que también es bueno compartir esto. Se dio mucho de discriminación racial con la empresa, entonces se volvió bastante insoportable el asunto, al detalle que yo preferí irme de Microsoft. Realmente cuando regreso a Irlanda, había aplicado diferentes puestos en Europa, pero el que fue más rápido de contestar fue Workday en Irlanda. Regresé con un salario menos, o sea, no tenía el salario con el primer empleo que llegué a Irlanda, no tenía el salario altísimo que tenía en Microsoft, pero tenía un balance y con ese sobrevivía, estaba bien, no podía enfermarme y no había problema, no había ningún problema, no tenía que caminar a la oficina. Entonces, así fue como regresé, hice la entrevista, que la entrevista de Workday fue bastante difícil, me hice como 2 entrevistas en línea, tuve que viajar a Irlanda para hacer la entrevista, y probablemente los que vivan en Irlanda saben que hay diferentes acentos dependiendo de donde esté la persona. Recuerdo que me tocó un muchacho que me entrevistó que era de Sligo y mira, el acento yo no entendía, yo estaba acá en la mente, ¿verdad? Decía yo, no puede ser, de nuevo, no entiendo. Entonces me acuerdo que leía los labios, lo poco que le entendía y repetía para poder asegurarme que había entendido correctamente. Y bueno, funcionó. Ya después, cuando ya me contrataron, le pregunté, me hace, pero tienes muy buen inglés, ¿para qué te estresas por eso? Por eso hablé súper rápido. Y yo en la mente era como, no, fue muy difícil. Pero los que viven en Irlanda saben que hay ciertas zonas, Sligo, los que son de Galway, Connemara, tienen un acento muy fuerte, muy marcado. Y en ocasiones no ven ni los labios, entonces es como que, ¿qué me dices? No entiendo. Pero la entrevista fue bastante bien, con Word estudié ahí bastante tiempo, decidí irme más que todo por un tema de crecimiento, que no habían opciones de crecimiento, pero es una empresa que se aprende un montón, cualquiera que tenga la oportunidad de trabajar ahí, estás expuesto a tantas tecnologías porque tienen todo en el cloud, entonces aprendes mucho, tienes que estar al tanto de todos los últimos cambios
pero es una empresa que aprecio bastante. Gracias a ellos estoy de regreso en Irlanda, así que les tengo bastante cariño y respeto. Y bueno, hasta la fecha acá sigo en Irlanda, hasta donde Dios quiera o hasta donde Irlanda quiera, aquí seguiré. Wow, qué interesante. Creo que hay muchos aprendizajes a través de estas historias, tanto que no, una empresa grande no es perfecta, el superar el miedo a aplicar a empresas grandes, el que no entiendas a alguien en, digamos, otro acento, no quiere decir que no sepas el idioma. Creo que hay bastantes aprendizajes y bueno, lo dejaré para que la audiencia más o menos analice. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco, no sé si quisieras darle algún consejo a la audiencia de cualquier perspectiva que tú quieras tomar. A lo mejor, como te decía, para los que se están moviendo a ciberseguridad, para los que están en la universidad, para los que están en estos casos, a lo mejor una empresa grande teniendo problemas y a lo mejor no quieren dejarla porque es una oportunidad grande. Yo que sé, algo que haya sido de alto impacto para ti y que ahora quisieras transmitirlo en general a la audiencia. Para los que están interesados en seguridad, están empezando, están buscando moverse, el mejor, no sé si es un skill o un valor, pero la curiosidad, ser curioso. Creo que en esta área, sobre todo en el incident response, es lo que te va a dar muchas oportunidades. No quedarte solo con lo que te dice tal vez la universidad o con lo que ves en tu día a día en el trabajo. Ser curioso es algo súper importante. Estar atento día a día. Ahora día a día hay ataques cibernéticos. No es como cuando yo empecé en seguridad aprendiendo ahí en los foros del underground, que no había nada. Ahora más bien hay mucho. Tomar un tema en específico. También yo entiendo que puede ser abrumador, que wow, veo este montón de cosas y no sé qué hacer. Toma un tema. Si quieres entender cómo funciona el cloud, porque para poder entender, por ejemplo, el malware en el cloud, tenés que entender el cloud. Toma un cloud, toma algún proveedor de servicios y entiéndelo bien. Y ya después, por entender uno, los demás son lo mismo, solo que con diferente nombre. Así de sencillo. Y ser curioso, ser muy curioso, preguntar, ser muy humilde cuando no sabes algo. Que veo mucho eso con los analistas en ocasiones, los que están empezando, que no preguntan, tienen miedo a preguntar, pero al final no sabes si esas preguntas que tú tienes también la tiene alguien más. Entonces, pregunta. Puede ser algo tan sencillo como ¿qué es un puerto, qué es un DNS? Pues está bien, no lo sabes. Si estás empezando, no lo sabes. Ya alguien te lo va a explicar y probablemente alguien más también tenía esa duda. Muchas veces se confunden los términos de qué es un virus, qué es un troyano, qué es un worm. Y está bien, al inicio se confunde todo esto, pero ya cuando lo ves en práctica, ya te queda más claro. Al menos en mi caso, yo soy de los que aprende haciendo. Entonces creo que también eso es muy importante, saber cuál es tu metodología de aprendizaje, porque para muchas personas es solo leer, leer, leer. Yo necesito leer y que el reporte tenga imágenes para yo poder entender visualmente. Y si lo hago en práctica, pues mejor. Y tener esa curiosidad. Sin la curiosidad, realmente es muy difícil avanzar en esta área, sobre todo si estás en la parte técnica del incident response, todo lo que es blue team, threat hunting, insider threat, offensive security. Creo que todas estas áreas técnicas necesitan la curiosidad, porque en ocasiones puede ser que encuentres algo en línea que ya está hecho, pero lo puedes mejorar. Y no pensarías en ese mejorar si no tienes esa curiosidad. Entonces, la curiosidad yo siento que es algo clave y siempre preguntar. Algo que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé, un mentor. Si tienes la confianza de preguntar a alguien, hey, estoy empezando en el área, ¿me puedes guiar? Que muchas veces gente en LinkedIn me contacta y me pregunta eso y yo con mucho gusto me reúno y les ayudo, y la pregunta es siempre, quiero entrar en seguridad pero no sé de dónde. Y a lo que hablamos, seguridad es inmenso. Entonces es como, ¿qué te gusta? ¿Te gusta revisar casos? No.
¿Te gusta hablar con personas? Sí. Ah, ok, entonces hay diferentes áreas. Hay un poquito para todo. No, que no te guste la parte técnica no significa que no haya un espacio para ti en seguridad. Seguridad es inmenso, afortunadamente, y hay en todas las áreas. Si lo que más disfrutas es hablar con personas, hay áreas de seguridad que se necesita gente que hable con personas. Entonces, entender ese tipo de cosas, buscar un mentor que te guíe, es algo que en su momento yo hubiese apreciado mucho. Entonces creo que eso sería algo que también le recomendaría a la gente, buscar un mentor que te ayude para saber dónde, cómo ir caminando y no caminando solo, apuntando a todo. Y la otra pregunta era con personas que están lidiando tal vez con situaciones como la que yo viví en Microsoft. Wow. En ocasiones, en ese momento yo te digo que era muy difícil aceptar que me estaba pasando eso. Pero creo que primero entender que no es uno el problema, que es un factor mayor que tú no puedes controlar. A ver, en mi caso el tema del color de piel, no me puedo bañar en agua con sal y ser blanca mañana. Y si pudiera, tampoco quiero ser blanca. Estoy feliz y morena. Entonces, aceptar que es algo que está pasándote, hablarlo con gente cercana. Si algo me hubiese gustado hacer diferente en ese momento era haberlo hablado con alguien de mi equipo. Y sé que son temas bastante difíciles, pero tener a alguien de interno, un compañero de trabajo con el que puedas hablar de eso ayuda bastante. Yo tenía amistades que me ayudaron un montón, eso fue clave, pero cualquiera que esté pasando por un caso de estos, a ver, yo decidí irme de Microsoft ya cuando tenía otro empleo, entonces no me fui hasta no tener uno, pero mi caso era diferente por el tema de la visa de trabajo, pero igual, creo que cualquiera que desee hacer un cambio de esos, si tiene la opción de primero buscar un empleo y después hacer el cambio, genial. Sin embargo, si llega al punto que tu salud mental está en declive, creo que no está mal renunciar, darte un descanso y buscar de nuevo. Porque este es un cambio, a ver, que cuando yo cambié de Microsoft a Workday, me di un mes de descanso para poder ir con mente clara y diferente a la nueva empresa. Ocupas esos descansos. De lo contrario, mentalmente es muy agotador lidiar con esas situaciones. Pero tener una red de apoyo es bastante importante. Si tienes alguien interno con quien puedas hablarlo, genial. No era mi situación en ese caso, pero suceden. O sea, realmente estas cosas suceden. Y como lo hablaba con una amistad cercana, lastimosamente los bullies están en todo lado. No solo están en un país o en una empresa. En todo lado existen. Y esas situaciones pasan, yo creo que en todas las empresas, pero rara vez se habla de ellas. Entonces, entender que no es culpa tuya lo que está pasando, contar con una red de apoyo y un plan. ¿Qué quieres hacer? Porque si ya sabes que ahí no te está funcionando, vas a tener que salir de ahí. Al menos que sea una situación que estés muy, muy, muy mal y tienes que seguir en esa empresa, ya es una decisión muy personal. Yo considero que ninguna empresa que te haga ese tipo de acoso mental vale la pena quedarse por tanto tiempo. Entonces, para sanar rápido, lo mejor es buscar otras opciones de crecimiento en otro lugar. Ya, pues muchas gracias por todos estos consejos. Y bueno, ya lo mencionaste un poco que sí estás como abierta a contestar preguntas vía LinkedIn. No sé si hay algún medio, a lo mejor LinkedIn o quizá otro, el que prefieras, donde algunas personas puedan contactarte y a lo mejor hacerte preguntas directamente. No lo sé. Sí, bueno, sería
tengo el Twitter que está, te lo puedo Mm, pasar, es Sirius Malware, o creo que era Sirius, rayita baja Malware, en realidad no lo recuerdo bien, o el mm, LinkedIn, cualquiera de las dos me pueden encontrar. Después te lo doy bien para que quede en claro. detalle Ujú. cuál es, pero en cualquiera de las opciones me pueden contactar y con mucho gusto ahí yo les puedo contestar las preguntas que tengan. Claro, claro. Bueno, entonces agregaré aquí tu cuenta de Twitter. No sé si también la de LinkedIn está abierta para que te agreguen. Sí, claro, Bueno, la agrego totalmente. aquí. Y bueno, la audiencia quizá no sé si se quiera poner en contacto contigo, pero allí está el recurso y aquí hay alguien que pueda aportarles. Y bueno, no me queda más que agradecer todo tu tiempo y todas tus experiencias y conocimiento. La verdad es que fue una gran plática y la verdad es que la teníamos pendiente teóricamente allá en Dinamarca, pero no pudimos ajustar tiempos. Sí. Pero bueno, por fin estamos aquí y muchas gracias por todo tu tiempo. Con gusto, no, más bien muchas gracias por invitarme, un honor estar acá y me parece genial que el canal sea en español porque en ocasiones Mm. no hay tantos recursos en español, entonces es bueno tener más opciones habilitadas en español. Claro, claro, sí, y quizá después te vuelva a contactar probablemente para una segunda ronda. Creo que hay muchas cosas que aún quedan pendientes y puedes compartir. Pero bueno, por Y ahora podemos terminar aquí y nuevamente muchas gracias. sí, claro, no, ahí quedó pendiente un caso de malware que podíamos hablar, pero con mucho gusto lo comparto después. Claro, ya en la parte técnica. Sí, sí, claro, pero no pasa nada ahí. Cualquier duda, cualquier pregunta, claramente está la diferencia de horario, ¿verdad? Pero Mm, que yo les voy a contestar. De eso estén seguros. claro, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Ok, con gusto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, gracias, bye bye.